porque yo lo conociera a Él. Entonces, eso es lo maravilloso de vivir en Dios y para Dios. Amén. Entonces yo quiero que usted lea conmigo en el libro de Josué capítulo 14, por favor. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Entonces vamos a colocarnos de pie, vamos a leer el libro de Josué capítulo 14, versículo 1 en adelante. Dios me ha dado un título para este domingo, para este día, y se llama Dios obra en mí y por mí. Dígale a que tiene a su lado, Dios obra en ti y por ti. Pero que dígaselo creyéndolo. Dígale, Dios obra en ti y por ti. Dos cosas importantes. Dios obra en mí y Dios obra por mí. Es decir, Dios obra dentro de mí y Dios obra alrededor de mí. Amén. Muy bien, eso es lo glorioso. Vamos a leer, por favor. Y leemos de la siguiente manera a favor de ustedes en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad. Cuando habla por suerte no es de ninguna lotería, habla de sorteo. Muy bien, de sorteo por familias. Dice, como Jehová había mandado a Moisés que se le diera a las 9 tribus y a la media tribu, porque las 2 tribus y la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas los levitas no les dio heredad entre ellos. Porque los hijos de Josué fueron dos tribus, los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín. Y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con los elegidos de ellas para sus ganados y rebaños. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Gloria al Señor. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe? Dios es bueno. Hasta aquí estamos viendo un proceso casi que terminado. Ya estamos a cierres de las puertas, al cierre de una promesa. Según la palabra, estamos viendo al cierre de la promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel. Recién salieron de la esclavitud de Egipto. Aquí ya habían pasado muchas décadas. Vamos a hablar de más de 8 décadas. Ya habían pasado más de 8 décadas con respecto al tomar un hombre la posesión o la posición a quien Dios le dio la promesa, que fue Moisés. 80 años habían pasado. Estos hombres estaban tomando posesión de lo que Dios había prometido. Una nueva generación con perspectivas, una nueva generación con un fundamento establecido por un gran líder. Ahora bien, esto es lo que vamos a seguir. Por eso Dios, la palabra da, Dios obra en mí y alrededor de mí. Dos cosas importantes de las que vamos a hablar. Cuando Dios obra en mí, estamos leyendo en el versículo 5, dice de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Cuando yo obedezco a Dios, recibo solamente por lo que estoy obedeciendo. Pero cuando yo obedezco a Dios al pie de la letra, es lo que yo puedo decir, voy a recibir aún más de lo que Dios me había prometido. ¿Sabe? Algo importante sucede a las personas cuando Dios obra en ellos. Y es que las personas, cuando Dios obra en ellos, las personas tienden a vivir mejoría día con día. Cuando Dios empieza a obrar en la persona, empieza a mostrarse lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer. ¿Saben? Esto
Esto me llevó a mí a ver en el libro en la carta más bien a los Gálatas, capítulo 5, versículo 20, cuando el Espíritu Santo da un fruto a la persona o da unas características a la persona y empieza a decir, bueno, usted tiene que empezar a dejar. No Dios le va a quitar, sino usted debe empezar a dejar las obras de la carne. Cuando Dios obra en mí, yo debo entender que yo debo empezar a trabajar dentro de mí. Porque como ya lo habíamos dicho, nuestro problema no es exterior, sino interior. Cuando el problema es interior, las cosas están adentro y yo debo empezar a ¿qué? Sacarlas. Esto es lo que empieza a mirar las personas. Van a mirar y van a decir, aquel camina, la Biblia dice que hubo un hombre llamado Enoc. Dice, y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. No dice la palabra que él se murió, dice que Dios se lo llevó. ¿Para dónde se lo llevó? Un día lo vamos a conocer. No sabemos si él era negro, flaco, gordo, bonito, feo. Lo que sabemos fue que fue un hombre que obedeció al pie de la letra, porque dice que él caminó con Dios. Es tremendo tener que describir una persona cuando camina con Dios. Una persona cuando camina con Dios tiene sus errores, pero no se ven. Porque Dios lo oculta. Dios hace que los errores que él cometa no se vean o no tengan tanta peligrosidad con la sociedad. Claro, cometemos errores porque somos seres humanos. Y llegaremos a un momento en que los errores que nosotros cometamos no van a ser tan peligrosos para perder la salvación. Por eso es bueno caminar y obedecer al pie de la letra. Obedecer trae beneficios, pero cuando yo obedezco al pie de la letra, voy a avanzar más. Voy a ir más allá. Voy a entender más. Bueno, esto es sorprendente. ¿Por qué? Porque cuando Dios empieza a trabajar dentro de mi interior, cuando Dios empieza a trabajar en mí, empieza a sacar de mí mi forma de ser. ¿Saben? Tenemos por costumbre, el ser humano por naturaleza tiene por costumbre siempre el hacer que las cosas, o sea, el incumplimiento de la persona no se vea tan difícil de ver. Es decir, voy a tener una cita a las 3 de la tarde. Voy a llegar a las 3:05, de eso lo hablé anoche a mi esposa. Voy a llegar a las 3:05, creo que con 5 minutos que llegue tarde, no hay problema. Pero ya faltamos ¿a qué? A una palabra. Ya faltamos a algo que quita de mí integridad. 5 minutos tarde no se ven. 5 minutos sentado ahí hablando no se ven. No se notan. Ese es el problema del ser humano. Piensa que, voy a decirle al pastor, hoy no voy a la iglesia porque está lloviendo. No es ninguna excusa. ¿Sabe? Usted puede perder hoy la salvación si no viene a la iglesia. Wow, pastor, así es, sí. Porque si Dios trabaja dentro de nosotros, nos va a hacer entender que estar dentro de la iglesia yo recibo bendición y vida eterna. No tengo por qué desprenderme de las cosas que Dios coloca para mi beneficio. El pueblo estaba sujeto a una promesa y el pueblo obedecía, pero cuando ellos entendieron que era necesario obedecer al pie de la letra como Dios le había dicho, el pueblo iba a recibir lo que Dios había dicho que iban a recibir. Eso es lo que nosotros necesitamos empezar a mirar, empezar a entender, empezar a caminar en ello. La promesa que Dios nos dio es algo que es irrevocable. Dios no la revoca, Dios ya la dio. Pero está en nosotros recibirla o no. Está en nosotros caminar o no. Está en nosotros mirar y alcanzarla o no. Está en nosotros. Como el pueblo obedeció, fue porque Dios empezó a trabajar dentro de ellos. Ustedes no se imaginan las noches de culto que les hacía Josué a esa gente. Ustedes no se imaginan las noches en las cuales el pueblo se reunía a adorar y a exaltar a Dios por la grandeza que Dios hacía en medio de ellos. La Biblia muchas veces no registra o no podemos entender, pero cuando el pueblo de Dios le decía a Josué, dile al pueblo que se prepare, dile al pueblo que me alabe, dile al pueblo que se santifique, era porque necesitaban hacer culto para Dios.
necesitaban hacerle